Todavía puedo escuchar el sonido de la cajita de regalo deslizándose sobre la mesa de madera. Era viernes por la noche, habíamos pedido nuestra comida favorita, y Sofía tenía esa chispa en los ojos. Esa luz especial que solía volverme loco de amor, pero que ahora, al recordarla, solo me revuelve el estómago. «Ábrelo», susurró, mordiéndose el labio inferior para contener una sonrisa. Yo estaba cansado del trabajo, pero su emoción era contagiosa. Pensé que sería un reloj, o quizás boletos para ese concierto al que queríamos ir. Desaté el lazo con calma, sin saber que en ese preciso instante mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Al levantar la tapa, ahí estaba. Una prueba de embarazo de farmacia, blanca y aséptica, descansando sobre un lecho de papel picado azul. En la pequeña pantalla digital, se leía claramente, embarazada 3 más semanas, el mundo se detuvo. Literalmente, dejé de escuchar el ruido de la calle, el zumbido del refrigerador, incluso mi propia respiración. Todo se volvió un silencio blanco y agudo. Sofía soltó una risita nerviosa y estiró sus manos para tomar las mías. «Vamos a ser papás, amor», gritó suavemente, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Después de tanto intentarlo, es un milagro. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Mis manos, atrapadas entre las suyas, estaban heladas. Ella interpretó mi silencio como emoción, como ese shock de alegría que se ve en las películas. Se levantó de la silla y me abrazó con fuerza, hundiendo su cara en mi cuello, llorando de alegría. Yo me quedé rígido, mirando un punto fijo en la pared, incapaz de devolverle el abrazo. Porque había un detalle, un pequeño y devastador detalle que Sofía no sabía, o que convenientemente había olvidado en su euforia. Ella hablaba de milagros. Hablaba de destino. Pero yo soy un hombre de lógica, no de milagros. Hace 4 años, después de ver a mi hermano pasar por un divorcio infernal peleando por la custodia, tomé una decisión drástica y privada. Fui a una clínica al otro lado de la ciudad, pagué en efectivo, y me aseguré de que mi conteo de esperma fuera 0 absoluto. Tengo el certificado médico guardado en una caja de seguridad en el banco. Soy estéril. Irreversiblemente estéril. Mientras mi esposa lloraba de felicidad en mi hombro, agradeciendo a Dios por este regalo, yo solo podía pensar en una cosa, una pregunta que retumbaba en mi cabeza como un martillo, y que me impedía respirar. Si yo no puedo tener hijos, ¿de quién demonios es el bebé que está creciendo dentro de ella? 40 minutos después de la revelación. Me encerré en el baño con la excusa de que necesitaba lavarme la cara para asimilar la noticia. Me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre no por la emoción, sino por la presión sanguínea que sentía a punto de estallar en mis sienes. Abrí el grifo para que el ruido del agua ahogara cualquier sonido que pudiera delatarme. Tenía ganas de vomitar. Tenía ganas de romper el espejo a puñetazos. Pero sobre todo tenía una confusión que me paralizaba. ¿Y si falló? Esa fue la primera semilla. La primera duda traicionera que mi cerebro, desesperado por salvar a la mujer que amaba, plantó en mi mente. Había leído en internet casos de vasectomías que se recanalizan solas. Es algo rarísimo, 1 en miles, pero sucede. La vida se abre camino, dicen. Quizás yo era ese 1 en 1.000.000. Quizás Sofía no me había traicionado. Quizás yo era el monstruo por dudar de ella. Me sequé la cara con una toalla áspera, respiré hondo 3 veces y compuse la mejor máscara que pude. Tenía que salir ahí fuera y actuar. Si ella me había engañado, no podía saber que yo lo sabía. No todavía. El que golpea primero golpea 2 veces, pero el que espera y observa, golpea mortalmente. Salí del baño. Sofía estaba en el sofá, con la prueba de embarazo todavía en la mano, acariciándose el vientre plano con una ternura que me revolvió las entrañas. «Estás pálido, amor», dijo ella, frunciendo el ceño con preocupación genuina. «¿Estás bien?» Sé que es una sorpresa gigante, yo tampoco me lo creía. Me senté a su lado. El olor de su perfume, ese aroma a vainilla que antes era mi refugio, ahora se sentía sofocante. Es solo el shock», mentí, forzando una sonrisa que sentí como una mueca de dolor. No me lo esperaba. Pensé que, bueno, que nos estaba costando. Ella soltó una risa suave y apoyó la cabeza en mi hombro. Lo sé. Pero el doctor dijo que a veces, solo hace falta relajarse. ¿Recuerdas el fin de semana pasado en la casa del lago? Me miró con picardía. Creo que fue ahí.
Estoy casi segura. Las fechas coinciden. Me quedé helado. El fin de semana en la casa del lago. Sí, habíamos ido. Sí, habíamos estado juntos. Pero hubo una sola tarde de ese sábado, en la que yo salí a pescar con mi cuñado, y ella se quedó leyendo en la cabaña. Oh, eso dijo. También recordó que un amigo de la universidad de ella, Julián, tenía una casa a unos 20 minutos de ahí. No. No podía ser. Julián estaba casado. Julián era amigo. Mi mente estaba empezando a conectar puntos que quizás ni siquiera existían, creando una red de paranoias. Sí, murmuré pasándole el brazo por los hombros. Sentí su piel tibia bajo mi mano, y tuve que reprimir el impulso de apartarme. El lago. Fue un buen fin de semana. Pasamos el resto de la noche en una farsa insoportable. Ella hablaba de nombres. Si es niño, me gusta Mateo. Si es niña, Valentina. Hablaba de pintar el cuarto de huéspedes. Hablaba de cómo se lo diríamos a sus padres. Yo asentía. Decía así. Claro, perfecto. Pero por dentro mi mente estaba en otro lugar. Estaba repasando los últimos 6 meses como una película en cámara rápida, buscando grietas. Esas noches que llegó tarde del trabajo porque ¿había inventario? Esos mensajes que le llegaban a las 11 de la noche, y ella volteaba el teléfono boca abajo sobre la mesa, ese cambio repentino de lencería hace 2 meses, cuando empezó a comprar ropa interior de encaje que nunca usaba conmigo. En su momento, pensé que se estaba arreglando para mí, para reavivar la llama. Qué ingenuo fui. Qué estúpido y ciego fui. A las 2 de la mañana, Sofía finalmente se quedó dormida. El agotamiento emocional la venció. Yo me quedé mirando el techo, escuchando su respiración rítmica a mi lado. Parecía tan inocente dormida, tan mía. Me levanté con cuidado como un ladrón en mi propia casa. Fui al estudio y encendí la lámpara de escritorio con la luz más tenue posible. Busqué mi carpeta de documentos personales, esa que estaba al fondo del archivador, detrás de las pólizas de seguro y las garantías de electrodomésticos. Ahí estaba. El sobre amarillo. Lo abrí con manos temblorosas. Informe de patología. Azoospermia confirmada. Fecha: 14 de mayo de 2020. Leí el papel una y otra vez. Ausencia total de espermatozoides. El doctor me había dicho que era definitivo. Que era seguro. Pero la duda, esa maldita esperanza de que todo fuera un error médico, y no una traición marital, seguía ahí. Necesitaba estar seguro al 100%. No podía acusar a mi esposa de adulterio, basándome en un papel de hace 4 años si existía una posibilidad, por mínima que fuera, de que mi cuerpo se hubiera curado solo. Si la confrontaba ahora, y resultaba que el hijo sí era mío, destruiría mi matrimonio por mis propios secretos y desconfianza. Pero si el análisis confirmaba lo que yo ya sabía, entonces comenzaría la guerra. Encendí la computadora portátil, y busqué el laboratorio más cercano que abriera los sábados por la mañana. Encontré uno a 30 minutos de casa. Abría a las 7 de la mañana. Agendé una cita bajo un nombre falso, por pura paranoia. Regresé a la cama pero no me acosté. Me senté en el borde, mirando a Sofía. Su teléfono se iluminó en la mesita de noche. Una notificación silenciosa. El corazón me dio un vuelco. Estiré el cuello para ver. No pude leer el mensaje completo, solo el remitente y las primeras palabras en la pantalla de bloqueo antes de que se apagara. Era un número no guardado. El mensaje decía: ¿ya se lo dijiste? Necesito saber si... Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Ya no se trataba solo de una duda médica. Había alguien más. Había un nosotros que no me incluía a mí. Mañana, después de mi análisis, ese número y yo nos íbamos a conocer. 5 horas desde el mensaje misterioso. 7:30 de la mañana del sábado. Salí de la clínica con una curita en la parte interna del codo, y una sensación de suciedad que no se quitaba sacudiéndome la ropa. Había pagado una tarifa exorbitante por el servicio urgente premium. Me prometieron los resultados por correo electrónico antes del mediodía. Volví al coche y golpeé el volante una sola vez. Un golpe seco, sordo. No grité. Mi capacidad para gritar se había secado la noche anterior. Ahora solo quedaba una frialdad calculadora, casi mecánica. Tenía una misión. De camino a casa paré en una panadería. Compré los croissants de almendra que a Sofía le encantaban y un café descafeinado para ella. Cuidando al bebé, me dije con sarcasmo mental mientras pedía la orden. Tenía que mantener la fachada. Si ella sospechaba que yo sospechaba, cerraría sus vías de comunicación.
Borraría mensajes. Cambiaría contraseñas. Necesitaba que se sintiera segura. Llegué a casa y el silencio reinaba. Sofía seguía dormida o al menos, eso parecía. Dejé el desayuno en la cocina, y subí las escaleras con pasos ligeros. Al entrar a la habitación, la vi despertando, estirándose como un gato satisfecho. «Buenos días, papá», murmuró con voz pastosa y una sonrisa dulce. La palabra papá se sintió como una bofetada. Sentí una punzada física en el pecho, pero me obligué a sonreír. Me senté en el borde de la cama, y le aparté un mechón de pelo de la cara. «Buenos días. Te traje el desayuno». Fui a poner gasolina y aproveché. «Eres el mejor», suspiró ella. «Me voy a dar un baño rápido y bajo. Tengo un hambre voraz». Esa fue mi ventana de oportunidad. En cuanto escuché el pestillo de la puerta del baño y el sonido inconfundible de la regadera encendiéndose, mi actitud cambió. Dejé de ser el esposo amoroso y me convertí en un sabueso. Miré su mesita de noche. Su celular no estaba. Maldición. Se lo había llevado al baño. Probablemente para contestar ese mensaje que vi anoche. Miré alrededor de la habitación buscando alternativas. Mi mirada aterrizó en su tocador. Debajo de una pila de revistas de decoración, asomaba la esquina plateada de su iPad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El ecosistema de Apple. Si ella no había tenido la precaución de desactivar la sincronización de iMessage, los textos estarían ahí. Corrí hacia el iPad. La pantalla se iluminó pidiéndome el código. 1206. Nuestra fecha de aniversario. Error. Sentí un sudor frío. ¿Lo había cambiado? Probé el cumpleaños de su madre. Error. Probé la fecha de ayer, el día de la gran noticia. Error. El agua de la regadera seguía sonando, pero en cualquier momento podría detenerse. Me quedaba un intento antes de que el iPad se bloqueara por seguridad. Cerré los ojos y pensé. Si yo tuviera un secreto, ¿qué código usaría? No usaría una fecha nuestra. Usaría algo que me recordara a él. O algo que fuera solo mío. Recordé algo estúpido. Hace meses, ella mencionó que su número de la suerte había cambiado porque vio una matrícula repetida varias veces. 7777. Probé. Error. Me quedaba el último intento. Entonces recordé el patrón de desbloqueo que solía usar en su viejo Android. Una tuna. En teclado numérico eso sería 1478. No, eso es muy largo. Pensé en Julian, su amigo. ¿Cuándo era el cumpleaños de Julian? No tenía idea. Pero recordé algo más simple. El código de la alarma de la casa de sus padres. 1985. El año en que nació su hermano mayor, el favorito de la familia. Mis dedos temblaron sobre el cristal. 1. 9. 8. 5. La pantalla se desbloqueó. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Fui directo al icono verde de mensajes. Ahí estaba. La lista de conversaciones. Arriba de todo, mi nombre con un corazón. Debajo, el grupo de familia. Y en tercer lugar, un hilo sin nombre guardado. Solo un número. El mismo número que vi anoche. Mis manos sudaban tanto, que tuve que secarlas en mi pantalón, para poder tocar la pantalla sin que el dedo resbalara. Abrí la conversación. Lo que leí me hizo desear no haber adivinado la contraseña. Hubiera preferido la ignorancia. Hubiera preferido ser el estúpido feliz. Ayer, 11:45 de la noche, el número desconocido. ¿Ya se lo dijiste? Necesito saber si se lo tragó. Sofía. Sí. ¿Está en shock pero feliz? Creo que lloró un poco. Es tan bueno que me duele, pero no tenemos otra opción. Él. No te sientas culpable. Recuerda por qué hacemos esto. Él te puede dar la estabilidad que nosotros no tenemos ahora. Solo necesitamos tiempo. Sofía. Tengo miedo de que pida pruebas médicas o algo así. Él. No lo hará. Te adora. Es un blando. Además, para cuando nazca, ya estará tan encariñado que no importará nada. Tú solo mantén el guión. Sentí que el piso se abría. Un blando. Te puede dar la estabilidad. No era solo una infidelidad pasional. Era una estafa. Me estaban usando como una cuenta bancaria, y una niñera glorificada para su bastardo. Escuché que el agua de la ducha se detenía. El pánico me invadió. Saqué mi teléfono y tomé fotos de la pantalla del iPad a toda velocidad. 1, 2, 3 fotos. Capturé el número de teléfono.
Capturé las fechas. Salí de la aplicación, bloqueé el iPad y lo dejé exactamente en la misma posición, bajo las revistas, cuidando que el ángulo fuera milimétricamente idéntico. Me senté en la cama, justo cuando la puerta del baño se abría. Sofía salió envuelta en una toalla, con la piel sonrosada por el calor. ¿Todo bien, amor?, preguntó, secándose el pelo. Me costó un esfuerzo sobrehumano no escupirle a la cara. Sí, dije con la voz extrañamente tranquila. Estaba pensando en nombres. Para el bebé. Ella sonrió. Esa sonrisa falsa que ahora veía con claridad cristalina. Ya tendremos tiempo para eso. Vamos a desayunar. Bajamos a la cocina. Mientras ella servía el café, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo electrónico. Laboratorios Diagnósticos Centrales. Asunto. Resultados de análisis clínico. Confidencial. Me disculpé para ir al baño de la planta baja. Me encerré y abrí el correo. Mis ojos fueron directo al resumen al final de la página. Recuento de espermatozoides. 0.00. Azospermia. Conclusión. Esterilidad confirmada. Ya no había un 1% de duda. No había milagro. Tenía la confirmación médica en una mano, y la evidencia digital de su conspiración en la otra. Solo me faltaba una pieza. El nombre. Abrí la aplicación de WhatsApp en mi celular, y guardé el número desconocido que había fotografiado del iPad. Lo guardé como traidor. Esperé unos segundos a que se sincronizara la foto de perfil. La imagen apareció. No era Julian. No era un desconocido. La foto mostraba a un hombre sonriendo frente a un coche deportivo rojo, con gafas de sol y una actitud arrogante. Sentí que me faltaba el aire. Las paredes del baño pequeño se cerraron sobre mí. Era Marcos, mi socio, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de nuestra boda, el hombre con el que compartía una oficina todos los días, y con quien apenas ayer había brindado por cerrar un contrato importante. Marcos y Sofía, mi esposa y mi hermano elegido, se estaban riendo de mí. Los dos. Guardé el teléfono, me miré al espejo y vi algo nuevo en mis ojos. Ya no había dolor, ya no había confusión. Había un odio frío, puro y afilado. Salí del baño. Amor, gritó Sofía desde la cocina. Se enfrían los croissants. Caminé hacia la cocina. Voy, respondí. La confrontación estaba cerca. Pero no iba a ser una pelea a gritos. No. Iba a destruirlos. Y tenía que ser inteligente. 12 horas desde la revelación, 8 de la noche del sábado. Si hay algo que aprendí en los negocios, es que nunca debes entrar a una negociación enojado. Debes entrar informado. Y yo tenía toda la información. Invité a Marcos a cenar. Le dije a Sofía que quería celebrar la noticia con la familia, y dado que mis padres viven en otro estado, Marcos era lo más cercano que teníamos. Ella dudó por un segundo, un destello de pánico en sus ojos, pero aceptó rápidamente. No podía negarse sin levantar sospechas. Marcos llegó a las 8 en punto, con una botella de vino caro, y esa sonrisa de comercial de pasta dental que siempre me había parecido encantadora, y que ahora me parecía la mueca de una hiena. ¡Compadre!, gritó al verme abrir la puerta, abriendo los brazos para darme un abrazo. Dejé que me abrazara. Sentí su palmada en mi espalda, el olor de su colonia costosa, la misma que yo le había regalado en Navidad. Sentí el cuerpo del hombre que se estaba acostando con mi mujer. Me costó cada gramo de autocontrol, no clavarle el sacacorchos que tenía en la mano directamente en la yugular. «Pasa, Marcos», dije con una voz tan calmada que me asustó a mí mismo. «Sofía está en la cocina». La cena fue una obra de teatro grotesca. Yo servía el vino, trinchaba la carne y observaba. Observaba cómo sus miradas se cruzaban fugazmente, cuando creían que yo estaba mirando mi plato. Observaba cómo Marcos le rozaba, accidentalmente, la mano al pasarle la sal. Observaba cómo Sofía se reía demasiado fuerte de sus chistes mediocres, con ese nerviosismo culpable vibrando en su voz. «Entonces», dijo Marcos, reclinándose en la silla y mirándome con una falsa admiración, «un bebé. ¿Quién lo diría? Siempre pensé que estabas demasiado ocupado con la empresa para estas cosas». «Las cosas pasan cuando tienen que pasar», respondí, girando mi copa de vino suavemente. «A veces, aunque uno tome precauciones, la vida se abre camino». ¿No es curioso? Vi a Sofía tensarse.
Dejó el tenedor en el plato con un tintineo agudo. ¿Precauciones?, preguntó ella con un hilo de voz. Bueno, nunca fuimos muy estrictos con eso, ¿verdad, amor? La miré fijamente a los ojos. No, claro, pero es curioso la genética. Estaba leyendo hoy que los bebés heredan no solo los rasgos físicos, sino también el temperamento. Me pregunto a quién se parecerá este niño. ¿A mí? ¿O tendrá rasgos inesperados? El silencio en la mesa se volvió denso, casi sólido. Marcos se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Bueno, seguro tendrá tu inteligencia y la belleza de Sofía. Será un ganador. Un ganador, repetí, saboreando la palabra. Como tú, Marcos. Siempre ganas, ¿verdad? Terminamos de cenar. Le pedí a Sofía que nos preparara café y llevé a Marcos a mi despacho, con la excusa de mostrarle los planos de un nuevo proyecto. En cuanto entramos, cerré la puerta. Eché el cerrojo. El sonido metálico del clac resonó en la habitación. Marcos se giró, con la copa de vino en la mano, un poco confundido por mi acción. ¿Todo bien, socio? Te noto raro toda la noche. Caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón y saqué el sobre amarillo del laboratorio. No se lo di. Simplemente lo dejé sobre la mesa, boca abajo, y me apoyé en el borde del escritorio, cruzando los brazos. Marcos, somos amigos desde hace 15 años. Empecé, bajando la voz a un tono casi susurrado. Hemos compartido deudas, éxitos, borracheras. Conozco tus secretos. Sé que evades impuestos en la cuenta de las Islas Caimán. Sé lo que hiciste en ese viaje a Las Vegas en 2018. La sonrisa de Marcos vaciló. ¿De qué hablas, hombre? Estás muy intenso. ¿Es por el bebé? ¿Te está dando ansiedad? El bebé, interrumpí. Sí. Hablemos del bebé. Y de la estabilidad que yo puedo darle. Su cara se transformó. El color desapareció de sus mejillas al instante. Fue como ver una máscara derretirse. Recordó el mensaje de texto. Sabía que yo sabía. Escucha. Empezó a balbucear, dando un paso atrás, chocando contra la estantería de libros. No sé qué crees que... No creo nada, Marcos. Lo sé todo. Sé que te acuestas con mi esposa. Sé que planean usarme para criar a tu hijo bastardo, mientras tú sigues jugando al soltero de oro. Marcos intentó recuperar la compostura, adoptando esa postura agresiva que usaba en las juntas de negocios, cuando se sentía acorralado. Mira, si lo sabes, lo sabes. Nos enamoramos, ¿ok? Sucedió. El niño es mío, sí. Y Sofía me ama a mí. Si no te lo dijimos fue para no lastimarte, para ver cómo manejarlo. ¿Para no lastimarme? Solté una risa seca, sin humor. Me iban a hacer criar a tu hijo. Iban a robarme mi vida, mi apellido y mi dinero. Eso no es amor, Marcos. Eso es una estafa. ¿Y qué vas a hacer? Desafió él, alzando la voz. ¿Echarnos? Hazlo. Sofía se vendrá conmigo. Nos llevaremos al niño. ¿Y la empresa? Sabes que tengo el 40% de las acciones. Si hacemos esto feo, la compañía se hunde. Tú pierdes más que yo. Lo miré con una calma que lo desconcertó. Él esperaba gritos, golpes. Esperaba una pelea pasional. Pero yo estaba en modo de ejecución. Te equivocas en algo fundamental, socio, dije, caminando lentamente hacia él hasta quedar a centímetros de su cara. Podía oler su miedo mezclado con el vino. No voy a pelear por Sofía. Te la regalo. Es toda tuya, pero la empresa, y mi dinero, eso no lo vas a tocar. No puedes sacarme, gruñó él. Puedo meterte en la cárcel, respondí fríamente. Tengo copias de las transferencias ilegales que has estado haciendo a tus cuentas personales los últimos 6 meses. Las comisiones fantasmas. Tengo todo documentado, Marcos. Fraude corporativo. Desfalco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No sabía que yo había estado auditando las cuentas en secreto mucho antes de saberlo del embarazo. Simplemente porque los números no cuadraban. La infidelidad solo fue la cereza del pastel. Si sales por esa puerta y te llevas a Sofía ahora mismo, mañana a primera hora mis abogados presentan la denuncia penal. Irás a prisión, Marcos. Y ese bebé nacerá con su padre tras las rejas. Él tembló. Estaba atrapado. ¿Qué quieres?, susurró, derrotado. En ese momento, escuchamos 2 golpes suaves en la puerta. La voz de Sofía sonó dulce y ajena a la destrucción que ocurría dentro. Chicos, ¿todo bien? El café está listo. Y traje el pastel. Sonreía Marcos. Una sonrisa depredadora. Abre la puerta, Marcos. Ordené. Vamos a comer pastel. Y vas a sonreír.
porque si ella se entera hoy de que yo lo sé, tú te hundes. Quiero ver cómo le mientes a la cara, sabiendo que yo tengo tu vida en mis manos. Marcos me miró con odio puro, pero se giró y abrió la puerta. La noche apenas comenzaba, y yo tenía un plan mucho más cruel que un simple divorcio. 20 minutos después de la charla en el despacho, 8:30 de la noche del sábado. Volvimos a la sala. Sofía había servido el pastel y 3 tazas de café humeante. La escena parecía sacada de una revista de Hogar y Familia, la esposa radiante, el amigo cercano y el esposo exitoso. Pero la tensión en el aire era tan densa que casi podía masticarse junto con el merengue. Marcos se sentó en la orilla del sofá, con las manos apretadas entre las rodillas, pálido como un muerto. No se atrevía a mirar a Sofía. Yo, en cambio, me senté en mi sillón habitual, crucé las piernas y tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Perfecto. Bueno, dijo Sofía, rompiendo el silencio incómodo con su habitual optimismo ciego. Estaba pensando que, ya que estamos los tres, podríamos hablar de los padrinos. Marcos, sé que ya fuiste el padrino de nuestra boda, pero nos encantaría que fueras el padrino del bebé. ¿Verdad, amor? Me miró buscando aprobación. Marcos soltó un sonido estrangulado, una especie de tos nerviosa. Se le cayó la cucharita al suelo. No sé si sea buena idea, Sophie, balbuceó, mirando de reojo hacia mí con terror absoluto. ¿Por qué no?, insistió ella, confundida por su reacción. Eres como un hermano para él. Eres familia. Dejé mi taza sobre la mesa, con un golpe suave pero firme. Tiene razón, Sofía. Marcos es familia. De hecho, es más familia de lo que tú crees. Sofía frunció el ceño, esa pequeña arruga entre sus cejas que solía parecerme adorable. ¿Qué quieres decir? ¿Estás muy raro hoy? Los dos están raros. Me puse de pie. Fui hacia el mueble de la televisión, donde había dejado mi maletín al llegar de la clínica esa mañana. Saqué el sobre amarillo. Caminé hacia Sofía y se lo tendí. Tengo un regalo para ti, dije suavemente. Lo conseguí esta mañana. Pensé que te gustaría tenerlo para el álbum del bebé. Sus ojos se iluminaron. Pensó que era una ecografía sorpresa, o quizás una cuenta de ahorros para el niño. Lo tomó con emoción. ¿Qué es?, preguntó mientras rasgaba el papel. Marcos cerró los ojos. Sabía que el golpe venía, pero no podía detenerlo. Si hablaba, iba a la cárcel. Si callaba, perdía a la mujer. Eligió callar. Eligió salvarse a sí mismo. ¡Qué predecible! Sofía sacó la hoja. Sus ojos escanearon el encabezado. Luego bajaron rápidamente al resultado. Su sonrisa se congeló. Se desvaneció lentamente, reemplazada por una confusión absoluta. ¿Azospermia?, leyó en voz alta, tropezando con la palabra médica. ¿Esterilidad irreversible? No entiendo. ¿De quién es esto? Es mío, Sofía, dije, con una voz fría y cortante. De hace 4 años. Y confirmado nuevamente esta mañana a las 7:30 de la mañana. Ella levantó la vista. El color había drenado de su rostro. Abrió la boca para decir algo, para negar, para inventar, pero las palabras no salieron. No puedo tener hijos, continué, acercándome un paso. Lo cual hace que tu milagro sea biológicamente fascinante. A menos, claro, que el padre sea alguien que está en esta misma habitación. Sofía giró la cabeza violentamente hacia Marcos. ¿Le dijiste?, susurró ella con horror. Marcos, ¿le dijiste? Marcos no la miró. Mantuvo la vista fija en la alfombra, temblando. Él lo sabe todo, Sofía. Tiene mis cuentas. Tiene los mensajes. ¿Los mensajes? Sofía se llevó una mano a la boca, comprendiendo la magnitud de la vigilancia. Solté una carcajada breve, seca. Sí, querida. Los mensajes donde decían que yo era un blando. Donde planeaban usarme para darle estabilidad a su bastardo mientras ustedes se reían a mis espaldas. Sofía se levantó de golpe, tirando el café sobre la mesa. Intentó acercarse a mí, con lágrimas brotando de sus ojos, activando el modo de víctima que también le funcionaba. No, amor, escúchame. Fue un error. Estaba confundida, tenía miedo. Intentó agarrarme del brazo. Yo te amo a ti. Lo de Marcos no significó nada. Solo pasó. Podemos arreglarlo, por favor. Me aparté de su toque como si me quemara. No significó nada. Repetí con asco. Le acabas de pedir que sea el padrino de su propio hijo en mi cara. ¿Tienes idea de lo retorcido que es eso? Ella se volvió hacia Marcos, buscando un aliado, buscando al hombre con el que había conspirado. Marcos, di algo. Dile que nos amamos. Dile que vamos a estar juntos.
y ahí vino el golpe de gracia. El momento en que le rompí el corazón a ella, tal como ella me lo rompió a mí. Marcos levantó la vista, con los ojos llorosos y llenos de miedo. No, Sofía, dijo él con voz temblorosa, no vamos a estar juntos. Yo no puedo hacerme cargo de esto. Tengo que arreglar mis problemas con la empresa. No puedo ir a la cárcel. Estás sola en esto. Sofía retrocedió como si la hubieran abofeteado. Miró a su amante, el padre de su hijo, el hombre por el que había arriesgado su matrimonio, y vio a un cobarde que la estaba desechando para salvar su propio pellejo. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se escuchaba el sollozo ahogado de ella. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío de la noche entró en la casa. Fuera, dije. No grité. No hacía falta. ¿Qué? Sollozó Sofía. Que se larguen. Los dos. Ahora mismo. Pero, esta es mi casa. Estoy embarazada. Lloró ella, desesperada. Esta casa está a mi nombre, comprada antes del matrimonio. Y ese embarazo es la prueba de tu adulterio. Tienes 10 minutos para sacar una maleta con lo básico. El resto de tus cosas te las mandaré en cajas a casa de tus padres. Y tú, Marcos, lo miré con desprecio infinito. Mañana a las 8 de la mañana, te quiero en la oficina con mis abogados, para firmar la cesión de tus acciones y la confesión de fraude. Si llegas un minuto tarde, llamo a la policía. Marcos se levantó de un salto y salió corriendo por la puerta sin mirar atrás, dejando a Sofía parada en medio de la sala, temblando, embarazada y completamente sola. Ella me miró una última vez, con los ojos rojos, buscando cualquier rastro del hombre que la amaba. Yo te amaba, susurró. No, respondí, cerrando mi corazón con llave. Tú amabas la vida que yo te daba, y acabas de perderla. Subió las escaleras llorando. 10 minutos después, bajó con una bolsa de deporte. Salió por la puerta arrastrando los pies. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Me quedé de pie en el recibidor, escuchando el motor de su coche alejarse. Estaba solo. La casa estaba en silencio. Había ganado. Había destruido a mis enemigos. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo, y me cubrí la cara con las manos. 8 meses después de la confrontación. Han pasado 8 meses desde esa noche en la que mi vida explotó, y curiosamente, volvió a armarse con una precisión quirúrgica. El divorcio se firmó en tiempo récord. Marcos, aterrorizado por la posibilidad de ir a prisión, firmó la cesión de sus acciones al día siguiente, y desapareció de la ciudad. Escuché rumores de que está trabajando en una consultora mediocre en el norte, arruinado y con su reputación hecha trizas. En cuanto a Sofía, vive con sus padres. Me enteré por una factura de hospital, que llegó por error a mi correo, de que tuvo una niña la semana pasada. No pregunté el nombre. No siento curiosidad, solo un inmenso alivio de no ver mi apellido en ese certificado de nacimiento. Mis amigos y mi familia me tratan con esa mezcla de lástima y admiración. Me dicen, menos mal que te hiciste esa operación por lo que le pasó a tu hermano. Fue una señal del destino. Y yo asiento, bajo la mirada, y dejo que crean eso. Pero hay una última verdad en esta historia, un secreto que me llevaré a la tumba y que ni siquiera Sofía sabe. Esa noche, les dije que me hice la vasectomía hace 4 años impulsado por el divorcio de mi hermano. Mentí. La verdadera razón por la que fui a esa clínica aquel día de mayo no fue mi hermano. Fue porque, 2 semanas antes, encontré un blister de pastillas anticonceptivas escondido en el fondo del bolso de gimnasio de Sofía. Estábamos supuestamente intentando concebir con desesperación, y ella tomaba pastillas a escondidas para evitarlo. En ese momento supe quién era ella realmente. Supe que me manipulaba, que no quería un hijo mío, sino mantenerme atado mientras vivía su vida. Pero no tenía pruebas de una infidelidad física, solo de sus mentiras. Si la confrontaba entonces, ella lo negaría, lloraría y yo terminaría siendo el malo. Así que, decidí jugar a largo plazo. Me operé en secreto. Me convertí en un arma cargada, esperando a que ella apretara el gatillo. Sabía que tarde o temprano, cometería un error. Sabía que su descuido y su arrogancia, la llevarían a embarazarse de otro e intentar pasármelo a mí. La noche que me dio la caja de regalo, no sentí sorpresa. Sentí la satisfacción fría de un cazador que ha estado esperando 4 años en los arbustos, y finalmente ve a la presa caer en la trampa. Ahora, sentado en mi despacho, con la empresa 100% bajo mi control y el silencio paz de mi hogar, me doy cuenta de algo, no soy la víctima de esta historia.
Nunca lo fui. Yo fui el verdugo desde el principio. Solo estaba esperando que ellos pusieran la cabeza en la guillotina,